Nunca olvidaré aquel amanecer cuando corrí por los pasillos de la mansión de los Montenegro, creyendo que finalmente había escapado. Mi corazón latía con fuerza, mis pies apenas tocaban el suelo y la bruma del jardín me envolvía como un abrazo gélido. Pensé que estaba libre, que todo aquel horror había quedado atrás, pero pronto comprendí que había algo que no podía dejar atrás. Cada puerta que cerraba detrás de mí parecía susurrar mi nombre, y las sombras de la casa se desvanecían y reaparecían en mis recuerdos. Sentía que mi piel estaba más seca, mis manos arrugadas, y mi reflejo en los charcos del camino mostraba arrugas que no correspondían a mis años. ¿Cómo era posible que el tiempo hubiera sido tan cruel mientras yo apenas corría hacia la libertad? No sé cómo describir lo que sentí al salir a la calle principal de Bogotá aquella mañana. Los vendedores y transeúntes seguían su rutina, indiferentes a mi desesperación. Yo gritaba por ayuda, contaba mi historia en fragmentos, pero nadie podía imaginar la verdad que llevaba en mis huesos. La casa me había tocado, me había marcado y su maldición aún estaba conmigo. Mientras llegaba a la comisaría, sentía que el aire se volvía denso, casi líquido. Cada paso me costaba un esfuerzo que no correspondía a mis fuerzas. Mi vestido, rasgado y polvoriento, olía a humedad y a madera vieja. Mis palabras temblaban al relatar lo vivido, pero cada frase que pronunciaba parecía resonar en un vacío que no podía comprender. Pensé que había escapado al amanecer, pero la maldición quedó en mí. Y mientras escribo estas líneas en el informe policial, siento que cada letra, cada palabra, está impregnada de aquel tiempo detenido en la mansión. No puedo olvidar, no quiero olvidar, porque sé que si lo hago, la casa vendrá por mí otra vez, y esta vez no habrá amanecer que me salve. Hola, soy Rosa Ibáñez, y lo que están a punto de escuchar no es un cuento, sino mi propio testimonio. Todo comenzó en la mansión de los Montenegro, donde trabajaba como doméstica, pensando que mi vida cambiaría con aquel empleo. Nunca imaginé que aquel lugar guardaba un secreto tan oscuro, que el tiempo mismo se doblaba contra quienes entrábamos y que cada amanecer podía convertirse en nuestra condena. Antes de que continúen, les invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna historia de terror real como esta. Quiero que sepan que lo que voy a relatar ocurrió hace casi un siglo, en Colombia, en 1928. Cada detalle que escucharán está grabado en mi memoria y en mi piel. Mientras corría por los pasillos de aquella casa, sentía que el tiempo se aceleraba y envejecía mi cuerpo de manera cruel. Esta historia no solo es sobre la mansión o sus secretos, sino sobre cómo una maldición puede marcar a quien menos lo espera. Si sienten escalofríos al escuchar esto, no se asusten. Es completamente normal. Si te gusta este tipo de relatos y quieres ayudar al canal a crecer, deja tu like. También me gustaría que comentaras desde qué país y ciudad estás viendo esta historia, porque saber que alguien al otro lado del mundo escucha mi testimonio hace que mi miedo sea compartido y, de alguna manera, menos solitario. Cada palabra que compartiré con ustedes contiene desesperación, sombras y horas que nunca se movieron. Les pido que escuchen atentamente, porque algunas escenas pueden parecer irreales, pero todo lo que relato ocurrió tal como lo recuerdo. No hay invenciones ni exageraciones, solo el horror que sobreviví y que todavía me persigue incluso hoy, años después de aquel amanecer. Ahora prepárense. Esta es la historia de cómo creí haber escapado de la mansión, solo para descubrir que la maldición quedó conmigo. Les advierto que lo que van a escuchar no es para los débiles de corazón. Mantengan las luces bajas, suban el volumen y acompáñenme en este relato sombrío que comenzó hace casi un siglo y que aún hoy no encuentra final. Mi primer día en la mansión de los Montenegro parecía una oportunidad prometedora. El sol apenas iluminaba las calles empedradas de Bogotá
y yo caminaba con mi vestido modesto y el delantal blanco que siempre llevaba. Al principio, todo parecía normal. Los sirvientes trabajaban en silencio, los muebles relucían con un brillo extraño y el aire olía a madera envejecida. Pero pronto noté que había algo en la casa que no encajaba. Las sombras se movían de manera propia y los relojes, todos, parecían retrasarse unos minutos, como si el tiempo dentro de esas paredes tuviera otra regla. Me asignaron las habitaciones del segundo piso. Mientras limpiaba los pasillos, sentía un frío inexplicable que no provenía de ninguna ventana. Cada vez que miraba mi reflejo en los espejos, algo en mi rostro me parecía diferente, como si mis ojos mostraran años de cansancio que aún no correspondían a mi juventud. Traté de ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación. Pero incluso los objetos más simples, como las sillas o las cortinas, parecían observarme, inmóviles pero cargados de una presencia que no podía entender. Al tercer día, empecé a notar que el tiempo dentro de la casa no era como fuera. Una hora podía sentirse como un siglo, y lo que me parecía un minuto podía dejar huellas profundas en mi cuerpo y mi mente. Los demás sirvientes hablaban poco de esto, como si temieran despertar algo peor. Yo escuchaba susurros por los corredores vacíos y sentía un hormigueo en la nuca que no me abandonaba. Cada tarea se volvía un esfuerzo sobrehumano, y la sensación de que algo me estaba devorando desde adentro se hacía más intensa. Una noche, mientras fregaba los pisos de la cocina, oí un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, sentí un peso sobre mis hombros, como si la casa misma me empujara hacia adelante. Las lámparas de aceite temblaban, proyectando sombras que parecían danzar con vida propia. Mi corazón latía con fuerza y un miedo profundo se instaló en mi pecho. Sabía que la mansión estaba viva, que de alguna manera estaba atada a mí, y que yo no era solo una sirvienta, sino un huésped involuntario de su maldición. Con el paso de los días, comencé a envejecer de manera inquietante. Mis manos, antes suaves, se llenaron de arrugas. Mi cabello comenzó a mostrar mechones grises y el reflejo en los espejos me mostraba una mujer que no reconocía. Intenté ocultarlo de los demás, pero era imposible. Cada vez que miraba la hora en los relojes de la casa, estos permanecían inmóviles, burlándose de mi sufrimiento. Me di cuenta de que el tiempo dentro de la mansión obedecía a otra lógica, una que aceleraba mi vida mientras el mundo exterior seguía su curso normal. Intenté hablar con los demás sirvientes, pero ellos me miraban con ojos vacíos y cambiaban de tema rápidamente. Parecían acostumbrados al poder de la casa, a su capacidad de robar años de vida sin piedad. Escuché rumores sobre empleados que habían desaparecido, sobre figuras que nadie volvía a ver, y comprendí que mi destino podría ser el mismo. Cada noche dormía con la esperanza de despertar y encontrarme fuera de ese lugar, pero siempre despertaba con la misma pesadilla. La mansión seguía respirando, acechándome en cada esquina. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontré un libro antiguo que hablaba de la historia de la mansión. Hablaba de pactos oscuros, de maldiciones transmitidas a través de las generaciones, de un tiempo que se doblaba para atrapar a los vivos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada palabra parecía escrita para mí, como si el destino de la casa y mi destino se hubieran unido desde antes de que yo siquiera naciera. Cerré el libro con manos temblorosas, sabiendo que ahora comprendía parcialmente la magnitud de mi condena. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena, escuché un susurro claro y femenino. Mi nombre. Me detuve, paralizada, y me giré hacia la oscuridad del comedor. Nadie estaba allí, pero sentí que algo me observaba, una presencia que no podía ignorar. El miedo se mezclaba con el cansancio y la sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía crecía cada minuto.
Comencé a comprender que la maldición no solo estaba en la casa, sino dentro de mí, incrustada en mis huesos y en mi sangre. Los días se volvieron semanas, y las semanas años en mi cuerpo, aunque el mundo fuera indiferente a mi tormento. Cada gesto simple requería un esfuerzo enorme. Mis manos temblaban y mi voz comenzaba a quebrarse al hablar. Intenté huir, pero cada intento terminaba en el mismo punto. Los pasillos interminables, las escaleras que se repetían y los espejos que reflejaban una versión envejecida de mí misma. La mansión era un laberinto del tiempo y yo era su presa. Al final de aquel primer capítulo de mi condena, comprendí que la mansión nunca me permitiría irme. Cada noche al apagar las velas y cerrar los ojos, sentía que el tiempo se reía de mí, que mis años corrían sin control y que aquella casa, con todos sus secretos y sombras, había marcado mi vida para siempre. Su presencia era constante, su maldición implacable, y yo no era más que un eco atrapado en sus corredores. Los días dentro de la mansión comenzaron a mezclarse en un patrón que no podía comprender. Cada amanecer traía consigo la sensación de que había pasado un siglo, aunque el reloj marcara apenas minutos. Mi cuerpo estaba exhausto, mis hombros encorvados y mis manos temblorosas contaban historias que mis labios no podían narrar. Los corredores parecían estirarse interminablemente, y cada puerta que abría revelaba habitaciones que antes no existían, como si la casa estuviera viva, reorganizando su interior para mantenerme atrapada. Una tarde, mientras barría el salón principal, escuché un murmullo bajo y persistente, apenas audible, pero inconfundible. Alguien o algo estaba allí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se movía de manera extraña y un frío húmedo se pegaba a mi piel. Sentí como si manos invisibles me tocaran los hombros y me empujaran hacia la biblioteca. Cada paso que daba resonaba en los muros con ecos que no correspondían a mis movimientos, reforzando la idea de que no estaba sola, aunque nadie físico me acompañara. La noche llegó y con ella la sensación de que el tiempo dentro de la mansión tenía su propia lógica. Mis arrugas eran más profundas, mi cabello más gris. Miraba los espejos y no podía reconocer a la mujer frente a mí. Parecía una anciana atrapada en el cuerpo de una joven. Recordé que solo habían pasado semanas, pero mi reflejo contaba historias de décadas. Intenté hablar con los demás sirvientes, pero parecían inmunes a esta distorsión. Sus miradas vacías me recordaban que yo era la única víctima consciente de la maldición. Durante una de esas noches, oí nuevamente mi nombre, esta vez con claridad y desde el piso superior. Subí las escaleras temblando, intentando ignorar el miedo que me paralizaba. Cada escalón crujía bajo mis pies, como si la mansión respirara y se burlara de mi desesperación. Al llegar al pasillo del segundo piso, vi las puertas abiertas y sombras que se movían sin fuente alguna de luz. Comprendí que la casa estaba viva, que jugaba con mi percepción y mis sentidos, y que su intención era clara: nunca dejarme escapar. Esa misma noche, encontré un diario antiguo escondido detrás de una biblioteca. Sus páginas estaban amarillentas y cada palabra parecía escrita para mí. Relataba la historia de empleados que habían sido tragados por la mansión, generaciones marcadas por la misma maldición que ahora me poseía. La lectura me heló la sangre, cada línea confirmaba mis peores temores. La mansión no solo robaba años de vida, sino que los acumulaba en algún rincón oscuro, alimentando su propio poder. Mientras leía, sentí una presión intensa en el pecho, como si la casa respirara dentro de mí. Cada palabra que pronunció la mansión resonaba en mis huesos y comprendí que su influencia no se limitaba a mi cuerpo. También controlaba mis pensamientos. Intenté gritar, pero mi voz se quebró y apenas emitió un susurro.
Las paredes parecían acercarse. Los cuadros de los antepasados de los Montenegro me observaban con ojos acusadores, y la sensación de que mi destino estaba sellado se volvió insoportable. Días después noté cambios más drásticos. Mis movimientos se volvían lentos, mi memoria comenzaba a fallar y pequeñas cicatrices aparecían en mis manos, como si la casa misma me castigara. Las sombras parecían perseguirme de habitación en habitación, y cada rincón ocultaba secretos que no debía descubrir. Intenté huir por la cocina, por los pasillos traseros, pero siempre terminaba en el mismo punto, el hall central. Era un laberinto sin salida, un espacio donde el tiempo y la materia obedecían a reglas desconocidas. Una madrugada decidí subir al ático, impulsada por un instinto desesperado de encontrar la raíz de la maldición. Entre polvo y telarañas, hallé símbolos grabados en la madera, antiguos y oscuros, y un olor a humo apagado que impregnaba el aire. Sentí que la mansión me hablaba, que cada marca y cada grieta estaba destinada a enseñarme la magnitud de mi condena. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada por algo más grande que yo, una fuerza que manipulaba el tiempo, el espacio y mi propia vida. Aquella noche comprendí que no podía confiar en mis sentidos. La mansión podía mostrarme habitaciones que desaparecían, pasillos que cambiaban de dirección y puertas que conducían a lugares imposibles. Intenté mantener la cordura, escribiendo notas en mi pequeño cuaderno, tratando de recordar lo que era real y lo que no. Cada letra que trazaba parecía desvanecerse, como si la casa borrara mi existencia poco a poco, dejando solo recuerdos distorsionados y una sensación de eternidad atrapada en un solo amanecer. Al finalizar este segundo capítulo, me senté en la escalera principal, agotada y temblando. Mis ojos se llenaron de lágrimas al mirar el salón vacío y comprender que cada intento de escapar era inútil. La mansión no solo controlaba mi tiempo, sino que había absorbido mi voluntad, mi fuerza y mi esperanza. Sabía que la maldición permanecía en mí y que cada amanecer solo reforzaría su poder. Había sobrevivido hasta ahora, pero la batalla apenas comenzaba. Los días dentro de la mansión ya no tenían principio ni fin. Cada amanecer parecía idéntico al anterior, y mi cuerpo cargaba cicatrices invisibles que los espejos se negaban a reflejar. Mis manos temblaban constantemente, mis articulaciones dolían como si cientos de años se hubieran comprimido en semanas. Comencé a escuchar pasos detrás de mí, incluso cuando estaba sola en los corredores, y los murmullos se convertían en palabras casi inteligibles, nombres que parecían pertenecer a los antiguos sirvientes desaparecidos. Una tarde, mientras limpiaba los salones del segundo piso, noté que una de las ventanas mostraba un paisaje diferente al que recordaba. Las calles de Bogotá se distorsionaban, edificios desaparecían y reaparecían, como si la mansión manipulase también el exterior. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El mundo afuera parecía indiferente a mi tormento, pero la casa jugaba con mi percepción, haciendo que cada intento de escapar se sintiera ilusorio. Esa misma noche escuché un canto lejano, suave y melancólico. Provenía de los pisos superiores, pero nadie podía haber estado allí. La melodía se repetía una y otra vez, y cada nota parecía desgarrar mi memoria y mis recuerdos. Intenté seguirla, pensando que quizá encontraría una pista sobre la maldición, pero las escaleras se alargaban y torcían, los pasillos se multiplicaban, y pronto comprendí que el canto no conducía a ninguna salida, solo reforzaba el poder de la mansión sobre mí. Mis días se volvieron insoportables. Cada movimiento requería un esfuerzo hercúleo, y el simple acto de hablar me agotaba. Mi reflejo en los espejos mostraba un rostro que no era el mío, arrugas profundas, ojos hundidos
y cabellos grisáceos que aparecían de la nada. La casa había acelerado mi tiempo de manera implacable y con cada hora sentía que mi vida se evaporaba lentamente, dejando solo miedo y desesperación. Intenté hacer contacto con los demás sirvientes, pero ellos ya no reaccionaban a mis palabras. Sus movimientos eran mecánicos, como si la mansión los hubiera atrapado en un estado de inconsciencia perpetua. Sus miradas vacías me aterraban. Comprendí que la maldición no solo me afectaba a mí, sino que había hecho de cada empleado un espectro que continuaba sirviendo a la casa, aún estando vivos. Una madrugada decidí aventurarme en el ala oeste, donde se encontraba la habitación más antigua de la mansión. Allí hallé un espejo grande y cubierto de polvo. Cuando lo limpié, no vi mi reflejo, sino escenas de los que habían sido atrapados antes que yo. Sirvientes envejeciendo en minutos, llorando en silencio mientras la casa los observaba. Sentí un grito ahogado escapar de mi garganta, pero la mansión lo absorbió antes de que se escuchara. Durante esos días también descubrí cartas antiguas, escritas por empleados que habían intentado huir y fallado. Cada palabra estaba impregnada de desesperación y advertencia. La mansión se alimentaba del miedo, del tiempo robado y de la esperanza quebrantada. Comprendí que mi resistencia solo fortalecía su control. Cada intento de escapar la hacía más poderosa, y mi cuerpo seguía envejeciendo a un ritmo imposible de comprender. Comencé a notar que la casa jugaba con mis recuerdos, mezclando pasado y presente. Podía verme a mí misma entrando por primera vez, y al mismo tiempo me veía con cabellos grises y manos arrugadas, haciendo las mismas tareas una y otra vez. La sensación de déjà vu era insoportable, y la certeza de que nunca lograría salir se volvió cada vez más real. La mansión me había atrapado completamente, no solo en su espacio físico, sino en su tiempo retorcido. Una noche, mientras descansaba en un sillón del salón principal, sentí que el aire se volvía más denso y pesado. Las paredes parecían cerrarse y la luz de las lámparas de aceite se reducía a un tenue resplandor. Pude escuchar claramente mi propio corazón golpeando en mis oídos, acompañado de susurros que decían: «Nunca escaparás, nunca olvidarás». Supe en ese momento que la maldición no solo afectaba mi cuerpo, sino que también había entrado en mi mente, consumiendo cada pensamiento, cada emoción. Al cerrar los ojos esa noche, comprendí que el tiempo de la mansión y mi tiempo habían dejado de ser distintos. Cada segundo dentro de sus muros se volvía una eternidad de dolor y desesperación. La maldición que sentía en mi cuerpo ya no era solo física, era espiritual, mental y emocional. Había aprendido que ningún esfuerzo, ningún grito ni ninguna carrera hacia la libertad cambiaría mi destino. La mansión había ganado y yo solo era un reflejo de su poder, envejeciendo mientras el mundo exterior seguía indiferente. La mansión parecía palpitar con vida propia. Cada noche, cuando las velas se consumían y las sombras se alargaban, sentía que los muros se movían lentamente, ajustándose para atraparme más firmemente. Mis pies ya estaban llenos de ampollas, mis manos sangraban de tanto limpiar, y cada reflejo en los espejos me devolvía la imagen de alguien que no reconocía. Una mujer con años comprimidos en un instante, con los ojos llenos de terror y resignación. Comencé a notar susurros, que no eran simples murmullos, sino voces claras, insistentes y malignas que parecían hablar desde las paredes. Decían mi nombre, contaban secretos que nadie más podía conocer y me hacían sentir que cada pensamiento mío estaba siendo escuchado. No había lugar donde esconderme. La mansión se había convertido en un ente vivo que leía mi mente y alimentaba mi miedo con cada pensamiento que surgía. Una noche, mientras exploraba un corredor que parecía nuevo, encontré un retrato antiguo de los Montenegro.
Sus ojos me miraban de manera acusadora, y sentí que había algo más detrás de esa pintura, un secreto que vinculaba la familia con la maldición. El aire se volvió más frío, y una sensación de gravedad me empujó hacia atrás, como si la casa misma me rechazara por descubrir demasiado. Comprendí que cada intento de entender la mansión solo fortalecía su poder sobre mí. Mi cuerpo ya no me respondía como antes. Cada escalera que subía era un suplicio. Mis rodillas crujían, mis manos apenas sostenían el trapeador y cada movimiento me dejaba exhausta. Mi reflejo en los espejos se volvía más grotesco, mis arrugas más profundas y mi cabello casi completamente gris caía en mechones sobre mis hombros. La casa estaba robando mi juventud de manera acelerada, como si cada segundo dentro de ella fuera una condena eterna. Una madrugada, escuché un lamento prolongado que provenía del sótano. Bajé lentamente, temblando de miedo, y encontré cadenas oxidadas colgadas de las paredes, con marcas de antiguos sirvientes que habían sido atrapados allí. El hedor a humedad y a metal viejo era insoportable, pero algo me obligó a mirar más cerca. Vi inscripciones en la pared, símbolos oscuros y palabras que parecían invocar a la casa misma, confirmando que la maldición no era solo un rumor, era real y consciente de cada uno de mis movimientos. Esa noche, la mansión comenzó a jugar con mis recuerdos. Veía mi primer día de trabajo superpuesto con mi imagen actual, envejecida y temblorosa, realizando las mismas tareas sin descanso. Sentí vértigo, como si mi mente se estuviera rompiendo en fragmentos. Cada habitación parecía reproducir un eco de mis miedos, amplificando el terror hasta límites insoportables. Comprendí que el tiempo dentro de la casa estaba completamente fuera de control, y que yo estaba atrapada en un ciclo que podría durar para siempre. Intenté escapar nuevamente, corriendo por los pasillos traseros, pero cada puerta que abría me llevaba a un lugar distinto del que esperaba. Los corredores se multiplicaban, los espejos reflejaban versiones de mí misma que no podía reconocer, y los susurros se transformaban en gritos que atravesaban mi mente. La mansión no solo controlaba mi espacio físico, sino que estaba destruyendo mi percepción de la realidad. Al encontrar un antiguo reloj de péndulo en el salón principal, noté que estaba detenido, pero podía sentir su tic-tac resonando dentro de mi pecho. Era un recordatorio cruel de que mi tiempo ya no me pertenecía. La maldición no solo envejecía mi cuerpo, sino que comprimía mis días en instantes interminables, robándome la esperanza y dejándome solo con miedo y desesperación. Durante esas noches interminables, los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Sillas que crujían, cortinas que se agitaban sin viento y cuadros que cambiaban de posición mientras yo miraba. Sentí que la mansión tenía ojos en todas partes y que cada acción que intentaba realizar era observada y manipulada. La conciencia de que no tenía control sobre nada me abrumó, dejándome sin fuerzas para siquiera llorar. Al final de este capítulo comprendí algo aterrador. La mansión no solo me había atrapado físicamente, sino que mi mente y mi cuerpo eran ahora suyos. Cada movimiento, cada pensamiento, cada respiración estaba influenciada por su voluntad. Sabía que cualquier intento de huida sería inútil y que mi vida seguiría acelerándose dentro de sus muros, mientras el mundo exterior permanecía ajeno a mi sufrimiento. La maldición había ganado una nueva víctima. Yo, Rosa Ibáñez. Cada amanecer se parecía al anterior, pero ahora lo sabía con certeza. No había escapatoria. Mis pies seguían recorriendo los mismos pasillos. Mis manos seguían realizando las tareas interminables y los susurros se intensificaban, reclamando mi atención y mi vida.
La mansión respiraba, y cada inhalación era una advertencia. Yo pertenecía a ese lugar, aunque mi mente aún buscara un milagro de libertad. Intenté escapar por las ventanas, por los corredores traseros, por cualquier salida que recordara del mundo exterior. Pero la casa reorganizaba su interior a cada instante. Cada puerta que creía conocer me llevaba a habitaciones desconocidas. Cada pasillo se doblaba sobre sí mismo, formando un laberinto imposible. La desesperación me consumía, y el reflejo en los espejos me mostraba una mujer más vieja, más cansada, con cicatrices invisibles y ojos que apenas reconocían la realidad. Esa noche escuché claramente una voz detrás de mí, la misma melodía que me había perseguido desde mi primer día. Era un canto triste y profundo, que parecía emanar de las paredes mismas. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada era abrumadora. Comprendí que la mansión no necesitaba un cuerpo para existir. Su maldición podía manifestarse en el aire, en los muebles, en las sombras. Todo estaba vivo y yo era su prisionera eterna. Al recorrer la biblioteca, descubrí nuevamente aquel libro antiguo que relataba la historia de la familia Montenegro. Mis manos temblaban al pasar las páginas y las palabras parecían cambiar cada vez que las leía. La historia contaba cómo los empleados quedaban atrapados en un ciclo temporal, envejeciendo rápidamente mientras la mansión los mantenía en vida solo para alimentarse de su miedo. Mis propios recuerdos se mezclaban con los relatos del libro. Su verdad se había vuelto mi realidad. Intenté hablar con los sirvientes, pero sus rostros vacíos me horrorizaban. No respondían, no me veían, como si la mansión hubiera borrado su humanidad. Comprendí que si yo cedía, me uniría a ellos, seres atrapados entre la vida y la muerte, meros ecos de quienes habían trabajado allí antes. Sentí un frío profundo en mi pecho, la certeza de que mi tiempo ya no me pertenecía y que cada respiración era un regalo robado por la casa. Esa madrugada, mientras subía al ático, vi mi reflejo por última vez en un espejo grande. Mis ojos estaban hundidos, mis arrugas profundas y el cabello completamente gris caía sobre mis hombros. Por un instante pensé que era un sueño, una pesadilla que terminaría al despertar, pero al abrir los ojos vi la misma habitación, la misma mansión, y entendí que estaba atrapada en un ciclo interminable. Cada fuga, cada esperanza, cada amanecer solo reforzaba la maldición. Sentada en la escalera principal, respirando con dificultad, comprendí finalmente la magnitud de mi condena. La mansión no solo había acelerado mi tiempo físico, sino que había manipulado mi mente, mis recuerdos y mis emociones. Cada instante de libertad aparente era solo una ilusión. La casa vivía a través de mí y yo no podía escapar de su control. La desesperación me rodeaba como una bruma, implacable y eterna. Los objetos comenzaron a moverse de nuevo, con mayor intensidad que antes. Sillas que caían, puertas que se cerraban de golpe, cuadros que cambiaban de posición y sombras que se multiplicaban. La mansión me mostraba que no había final, que cada intento de liberarme era una ilusión creada por su poder. Mi cuerpo dolía, mi mente se agotaba, pero la comprensión más aterradora era que la maldición no solo residía en la casa, ahora estaba en mí, irreversiblemente. Mientras escribo estas líneas en mi cuaderno, siento que el ciclo continúa. Cada palabra que plasmo es un eco de mi sufrimiento, un testimonio que puede que nadie lea. El tiempo dentro de la mansión no se detiene. Envejezco y renazco en un instante, atrapada entre días que nunca terminan. La libertad que creí alcanzar al amanecer era solo un espejismo. La casa sigue viva y yo sigo siendo su prisionera, atrapada en un bucle que no tiene fin.
Comprendí finalmente la verdad que tanto temía. No importa cuánto corra, cuánto grite, cuánto intente escapar. La maldición quedó en mí, como prometió la mansión desde el primer día. Cada amanecer que llega solo reafirma mi condena, y cada sombra que veo me recuerda que estoy atrapada para siempre. La casa respira a través de mí, el tiempo me consume, y mi historia, la de Rosa Ibáñez, continuará repitiéndose eternamente, hasta que alguien más cruce el umbral y tome mi lugar. Mientras termino de relatar mi historia, siento que el aire de la mansión aún me rodea, pesado y frío. Cada palabra escrita parece vibrar con la energía oscura que atrapó mi cuerpo y mi mente hace tantos años. No hay escapatoria, no hay liberación. La casa respira a través de mí, cada sombra que veo y cada susurro que escucho confirma que la maldición nunca me abandonará. Aunque haya logrado salir de sus pasillos físicamente, llevo conmigo la eternidad de su poder y sé que algún día volveré a cruzar sus puertas, atrapada nuevamente en su ciclo interminable. Quien lea esto o quien escuche mi testimonio debe comprender que la mansión no es solo un edificio, es un ente que vive, que siente y que reclama a quienes se atreven a entrar. Cada amanecer que llega no trae luz ni esperanza, sino la confirmación de que el tiempo puede ser cruel y caprichoso, y que la vida puede acelerarse hasta consumirse en instantes interminables. Yo, Rosa Ibáñez, soy testigo de su poder, víctima de su maldición, y portadora de un destino que no tiene fin. Ahora, mientras el mundo sigue su curso ajeno a mi sufrimiento, cierro este relato con la certeza de que la mansión seguirá existiendo, esperando nuevas almas desprevenidas. La maldición quedó en mí y yo quedé marcada para siempre. Cada sombra que se cruza en mi camino, cada susurro que escucho en la noche, me recuerda que mi historia no tiene final. Y así, entre la desesperación y el silencio de la eternidad, continúo viviendo, atrapada, envejeciendo y esperando el próximo amanecer que nunca me traerá libertad.